Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esa segunda parte que dedicamos siempre los miércoles en el programa La Voz a la Salud. Esta semana ha habido inconvenientes absolutamente imposibles de prevenir. Nuestra primera parte habitual, que siempre lleva Elena Kalinnikova, se ha quedado tirada en el camino. Crean ustedes que esto es de manera absolutamente literal, y dentro de ese programa doble solo vamos a tener la segunda parte de ese programa, que es lo que dedicamos a la salud psicológica o mental. Esto a mí me pasaba cuando iba al cine de programa doble en la infancia. Generalmente había dos películas, pero a veces esos maravillosos cines de programa doble de pronto te proyectaban Lawrence de Arabia y había solo una película y no había más historia. Bueno, pues hoy de las dos partes solo tenemos la dedicada a la psicología y, en fin, esperamos que algún transeúnte caritativo se apiade de Elena y la pueda recoger donde se ha quedado tirada en una de esas carreteras de España. Bueno, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted y por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, don César. Nuestra audiencia recordará que hace 2 semanas hablamos acerca de 3 experimentos aterradores de la psicología, muy cuestionables desde un punto de vista ético, tanto por la ética de este tiempo como también por la ética de su momento, pues la ética y las fuentes que la sustentan en Occidente son las mismas, las de ahora, que las de hace 70 o 100 años, eso no ha cambiado. Tanto el experimento de supuestos electroshocks y obediencia a la autoridad de Milgram, como el juego de rol del experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo o el experimento de discriminación en base al color de los ojos de Jane Elliott, estos 3 experimentos, como vimos, nos ayudan a entender 2 cosas. En primer lugar, que los supuestos expertos, filántropos y organizaciones supranacionales mueve hilos sabían lo que iba a ocurrir durante la emergencia sanitaria, y en segundo lugar, que por tanto no solamente lo sabían, sino que además querían que ocurriera, que muy seguramente hemos presenciado el mayor experimento social que jamás hayamos visto en la historia. En este sentido, don César, pues debo felicitarle por el editorial de ayer, que ya fuera de micrófono ya le he felicitado, pero quiero hacerlo también en abierto. No puede haber paz ni amnistía para los malvados, porque si cada uno que fuese consciente de lo que estaba pasando hubiera levantado la voz, no hubiera pasado lo que ocurrió. Pero obviamente, pues como vivimos en una sociedad sin valores, en la sociedad del ande yo caliente, me importa un bledo la gente, ya sé que he reformulado el refrán, pero es la realidad y así es como van las cosas. Como decía el otro día, creo recordar, Lorenzo Ramírez en el Despegamos, esta no es una cuestión de extraterrestres, no es un problema de extraterrestres, sino completamente de terrestres, ¿no? Y por tanto, pues se ha puesto de manifiesto la calidad humana que tenemos en la sociedad del siglo XXI y cuán deshumanizado está nuestro mundo. No se podía saber que habría abusos por parte de las autoridades, desde las persecuciones a los ciudadanos para cerciorarse de que solo iban a tirar la basura al container y no iban a hacer nada más, o desde aquellos placajes que vimos en algunos vídeos a personas que hacían deporte estando solos en un parque. No se podía saber que la gente se discriminarían unos a otros diciéndoles que los vacunados son superiores a los no vacunados, cuando ya hemos visto que esto es mentira. No se podía saber que en un estado militarizado la gente no solo obedecería las normas sin sentido, sino que además ejercería de policías de balcón y colaborarían con el sistema inconstitucional que se instauró. O no se podía saber que la población que fue abusada psicológicamente respondería con grandes niveles de depresión, de estrés y de ansiedad y por tanto empeoraría la salud mental de las personas.
o no se podía saber que antes de ser excluidos por la masa social borreguil, la gran mayoría claudicaría y formaría parte del régimen sin pensarlo. Todo esto se sabía. Y además, no solo se podía saber, sino que se utilizó a conciencia. De hecho, en diferentes naciones, como por ejemplo en Reino Unido, los gobiernos contrataron a centros de investigación social para realizar una revisión a largo plazo sobre el impacto social del COVID-19. Y es que algunos psicólogos sociales colaboran con instituciones públicas para ayudar a moldear la sociedad en eso que se llama la ingeniería social. Esta información es pública, o sea, no hablo porque sí, sino porque he consultado incluso nombres y cuestiones. El lenguaje que se utiliza en este tipo de proyectos es un lenguaje muy bonito, pero en la práctica es lo que es contribuir o ayudar a los gobiernos para que puedan manipular mejor a la población. Los experimentos de los que hablamos hace 2 semanas, y si alguien pues se perdió la psicoteca entonces, les animamos a que la rescaten, nos dicen que sí se podía saber y nos hace pensar que los expertos que llevan todo el cotarro lo sabían y que todo esto fue algo premeditado y bien concertado y no fue al azar. Y por tanto, aquellos colaboradores necesarios para que todo esto tuviera lugar, pues deben responder ante las autoridades para que sean conscientes de que en esta vida no podemos andar como descerebrados, que jamás debemos abandonar esa máxima basada en la Biblia de que no quieras para los demás lo que no quieras para ti y que tenemos una responsabilidad personal ineludible ante la ley, ante la sociedad y ante Dios. No podemos salirnos de rositas después de llamar a la gente a pegar pegatinas como en la Alemania nazi, que por cierto ese programa donde se dijo esta barbaridad y la de dar 2 hostias a los que no se vacunasen sigue emitiéndose, sigue en la parrilla del duopolio mediático español. Todo esto es fomento del odio y fomento de la coerción social. Puede que este segundo asunto no esté tipificado en el Código Penal, pero en caso de no estarlo, yo creo que debería. No podemos aceptar que se salgan de rositas aquellos que dijeron por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar, que llamaban a realizar un apartheid social en función de si estabas dentro o fuera del sistema, de si aceptabas entregar tu libertad al régimen o no. No se pueden salir de rositas aquellos que llamaron a hacer la vida imposible a los que no aceptaran entrar por el aro del pinchazo. ¿Y por qué no podemos aceptar este tipo de manifestaciones? Pues porque, señores, y a las pruebas me remito, llegar a un estado totalitario es algo muy sencillo. Las libertades se ganaron con sangre, con sudor, con lágrimas de nuestros antepasados y no podemos ser tan inconscientes como de entregar todas nuestras libertades por un plato de lentejas y de volver a tropezar en la misma piedra del autoritarismo y por eso pues debemos ser valientes para luchar en contra de todo esto. Lo que hemos vivido desde el año 2020 es la instauración de una cultura de subyugación psicológica y social que podemos decir, dado el éxito conseguido en su instauración sobre la gran masa social, que no nos da una perspectiva muy halagüeña con respecto al mundo y su futuro próximo, todo hay que decirlo. Y aquellos que piensen no es para tanto, bueno, pues les invito a que se guarden en su playlist o en sus marcadores en el navegador o donde sea este audio y lo escuchen dentro de unos años y ya veremos. Estos 2 últimos años han creado las bases para una sociedad mundial borreguil, descerebrada y psicopática. Y lo digo con plena conciencia de cada palabra que digo. O sea, sin empatía hacia el prójimo. Eso es lo que hemos vivido y eso es lo que se ha instaurado. Siguiendo en la línea de la sección de hace 2 semanas, hoy en la psicoteca vamos a hablar acerca de otros 3 experimentos que nos permitirán conocer cómo es que durante estos 2 años y todavía a día de hoy, a pesar de la evidencia y de la experiencia acumulada, la opinión social mayoritaria sigue en sus 13, R que R diciendo que es útil aquello que no lo es, y no se extrañen que con ese nivel de conformidad social se vuelvan a imponer algunas de las medidas abandonadas y que sean aceptadas por la sociedad. Otra vez, todo es posible. Nos permitirán conocer por qué la fractura social causada ya no será recuperable a corto plazo, no lo será, por mucho que lo deseemos, a no ser que la sociedad abra los ojos y vea cuál es su verdadero enemigo.
y nos permitirán entender por qué aquellos que eran conscientes de lo que estaba pasando y son conscientes también a día de hoy de lo que está pasando, de lo que sigue ocurriendo, por qué no levantan la voz y esperan siempre que sean otros los que le pongan el cascabel al gato. Nuestra audiencia posiblemente habrá visto y recordará un vídeo que circula por redes sociales donde en un contexto de clase, una profesora de universidad le dice al alumnado que cooperen con ella en engañar al que llegue tarde. Les dice que en un momento de la clase mostrará una carpeta verde, les preguntará de qué color es esa carpeta y ellos deberán responder que es de color rojo. Todo esto para ver qué responderá el alumno que llega con retraso tras escuchar las respuestas de los demás compañeros de clase. Finalmente, a la respuesta de qué color es esta carpeta, los alumnos cómplices responden uno tras otro que es roja y cuando le toca responder al alumno que llega tarde de qué color es la carpeta, responde igual que sus compañeros, que la carpeta es roja, negando toda evidencia para invisibilizarse en la masa del grupo clase. Pues bien, a principios de los años 50, el psicólogo polaco Solomon Asch, quien emigró a los Estados Unidos en los años 20, realizó un experimento similar a lo escenificado en ese vídeo. El experimento también tenía lugar en un contexto de clase. Todos los participantes estaban sentados en un aula y todos eran cómplices del experimentador, excepto uno, pero la tarea era diferente, no era el tema de la carpeta. Se les vendía el experimento como una prueba de visión que consistía en observar dos tarjetas o cartulinas, una primera con una línea y otra con 3 líneas de diferentes tamaños. Y el propósito era indicar qué línea de las 3 tenía el mismo tamaño que la línea modelo de la primera tarjeta. Los resultados de este experimento fueron que los sujetos experimentales dieron respuestas incorrectas en más de una tercera parte de los ensayos. En el 36,8% de los ejercicios respondieron en contra de la evidencia, lo que no hubiera ocurrido si hubieran respondido en solitario y no hubieran tenido que escuchar las opiniones erradas de los demás, obviamente. En segundo lugar, pues debemos decir que fue la presión social la que causó que los participantes se dejaran llevar por la opción incorrecta de sus compañeros en ese casi 37% de las ocasiones. Un 5% de los sujetos de investigación se adaptó siempre a la opinión errónea de la mayoría cómplice del estudio. O sea, ni siquiera hicieron el ejercicio de disentir o de dudar. Y solo un 25% de los sujetos siempre desafió la opinión mayoritaria, dando la respuesta objetivamente correcta. Solo un 25% de los sujetos, 1 de cada 4. Los demás intentaban en mayor o menor medida amoldarse a la mayoría. Muchos de los sujetos que participaron en el estudio, tras finalizar el experimento, respondieron que a pesar de conocer la respuesta correcta, se amoldaron a las expectativas del grupo. Dicho de otra forma, pues sucumbieron a la presión social por temor a ser ridiculizados de alguna manera y algunos, un muy pequeño porcentaje, pero igualmente sorprendente, que es ese 5%, salieron convencidos además de que la opinión errónea de la mayoría realmente era cierta, era correcta. Se autoconvencieron, por tanto, a sí mismos de que las respuestas erróneas realmente no lo eran, no eran erróneas, eran la respuesta correcta. De este experimento podemos concluir que el gran porcentaje de la población, en torno al 75%, está programada para adherirse a la opinión mayoritaria a pesar de contar con evidencia firme contraria a esa opinión. Un gran porcentaje de la población está dispuesta a poner en duda su propia capacidad de pensamiento crítico para entrar dentro del consenso colectivo. Durante esta crisis sanitaria, ¿ha habido consenso de la mayoría? Sabemos que no, ni por parte del colectivo científico ni por parte de la población. Sin embargo, hemos contado con un factor que no estaba presente en este experimento, que son los medios de comunicación, que 24 horas al día, 7 días a la semana, mostraban un falso consenso tanto dentro del núcleo científico como en tema de la opinión social. Y este es el factor que hizo posible que el gran porcentaje de la población se amoldara sin pensarlo, porque
todo esto es sin pensarlo, a la masa social que estaban creando, aunque en ese momento no existiera. Además de esto, hemos contado con un extra que no estuvo presente en el experimento, que es el extra de la pérdida. Mientras el sujeto del experimento no perdía nada por disentir, y aún así pocos discreparon con respecto a la respuesta de sus compañeros, solo el 25% fueron fieles a la realidad. En la realidad que vivimos, en estos 2 últimos años, sí había un grave riesgo de pérdida en términos sociales, al ser calificados de conspiranoicos, bebelejías y promotores de fake news. En redes sociales y en la ruptura incluso de sus familias. Y también en términos laborales y económicos, exponiéndose a un despido o a una negativa de contratación si no se sometían a la coerción social del pinchazo. Y en ese miedo a la pérdida y en ese miedo a salirse del rebaño mayoritario, muchos han preferido destruir su capacidad de cuestionarse las cosas, de pensar por sí mismos y de divergir del pensamiento mayoritario impuesto. Y han preferido, pues, autoconvencerse de que lo que decía esa falsa mayoría mostrada en medios de comunicación era la realidad. Esta es la razón por la que, tras la evidencia y la experiencia acumulada, muchos que fueron borregos en su día prefieren seguir siéndolo antes de asumir que lo fueron. Hay gente que no quiere ver la realidad porque verla sería asumir que se equivocaron y piensan que antes muerto que admitir el error. Maldito orgullo, ¿no? Cuando realizó este experimento, Solomon Asch pensaba que la mayoría de las personas no se conformaría con una respuesta obviamente errónea. Esa era su premisa de origen. De ahí que, bueno, pues se asombrará por el resultado del experimento. Este es el sinsentido en el que cae todo ser humano que no se permite usar su raciocinio para poder difuminarse en la masa social. Después de este experimento, hoy queremos destacar los experimentos llevados a cabo el verano de 1954 por el investigador turco Muzaffer Sherif. Este investigador, que pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, llevó a cabo un experimento en el campamento de verano de niños preadolescentes en Oklahoma. Los niños fueron divididos en 2 grupos de forma aleatoria y en una primera fase del experimento inició lo que se le llamó un proceso de sentimiento identitario, donde cada grupo pues escogió un nombre que le identificase. Uno se llamó los ratoneros, el otro las águilas, y donde pues se alentó a mantener un sentimiento de pertenencia realizando actividades conjuntas, como por ejemplo buscar madera para realizar una fogata. Hasta ahí todo bien. Los 2 grupos no habían entrado en contacto, pero tras esa fase de formación de ese sentimiento identitario, se inició una segunda fase en la que se introducían situaciones de fricción entre los 2 grupos, hechos diferenciadores. Es en este punto donde se formó un enfrentamiento entre los 2 grupos y, fruto de esa percepción de división y rivalidad que el investigador quería crear en ellos, pues bueno, los 2 grupos fueron los que solicitaron realizar actividades de competición entre ellos para comprobar quién era el mejor. Algunos, en este punto, ya habrán pensado y han acertado en que este es el procedimiento que han usado los diferentes nacionalismos para provocar fracturas en la nación. Y es así. El ser humano es manipulable y, una vez más, los que nos dirigen tienen el conocimiento necesario para moldear la sociedad a su antojo. Y en cuanto a la emergencia sanitaria, pues este también es el método que se usó para alentar las hostilidades hacia las personas disidentes y para alentar esa coerción social que obligara a que la gran mayoría claudicara por el pinchazo. Fue tal la hostilidad que se generó en esta fase del experimento que rápidamente el investigador buscó entrar en una tercera fase de reconciliación y colaboración entre las personas de los 2 grupos. Para ello tuvo que crear objetivos que no fuera posible resolverlos sin la colaboración de ambos bandos. Solo así, estos 2 grupos, que solo se habían podido relacionar desde la hostilidad, empezaron a colaborar entre ellos y empezaron a relacionarse desde la fraternidad y la solidaridad. En este sentido, nuestra sociedad
Solo reconociendo quién es el verdadero enemigo de todos estos desastres que estamos viviendo, solo así pues podrá encontrar la vía hacia la reunificación. Obviamente, ningún mandatario, cliente de las élites, está por la labor de la reunificación de la sociedad, que cada vez está más fragmentada con respecto a más temas, desde la política hasta la ecología. Y pues debemos entender quién está detrás de ese divide et impera, divide y domina o divide y vencerás, como muchos dicen. Y en toda esta fractura social, quien pierde siempre es la sociedad misma, ¿no? Por último, hay otro experimento, desarrollado en 1968 por los psicólogos sociales John Darley y Vip Latané, y que se gestó con el interés de conocer por qué existen casos de homicidio presenciados por varias personas en los que nadie hace nada para evitarlo. Un experimento que nos puede ayudar a entender por qué, habiendo personas que sabían y eran conscientes de todo lo que estaba pasando durante la emergencia sanitaria, pues no levantaron jamás la voz ni hicieron nada para evitar todo lo que sucedió. Esta pareja de investigadores realizaron su investigación en 2 fases. En una primera fase dejaban a un participante solo respondiendo una encuesta en una habitación y en ese momento filtraban un inofensivo humo en la habitación para observar cuánto tardaría este participante en dar aviso de la emergencia a los investigadores. Los investigadores encontraron que cuando la persona estaba completamente sola, avisaba en mucho menos tiempo a los investigadores que cuando había más personas en la habitación. En una segunda fase, estos investigadores dejaban a unos sujetos, ya no solamente era uno, sino que eran sujetos más o menos, grupos más o menos pequeños en un cuarto. Y a través de un intercomunicador podían escuchar a un sujeto que fingía tener un ataque al corazón. Aquí se encontró que el tiempo de respuesta, el tiempo que tardaban en avisar al investigador de la emergencia, era inversamente proporcional al número de personas que estaban presentes en ese cuarto. O sea, si había más personas, tardaban más en responder que si había menos personas. Más que inversamente proporcional, directamente proporcional, que me he equivocado. Bueno, inclusive en algunos casos nadie llegaba a avisar de la emergencia porque todos pensaban que ya sería otro el que tomaría la iniciativa de avisar, el que, como decíamos antes, pondría el cascabel al gato, ¿no? Mientras más personas había, más riesgo había de que incluso se llegara a ese punto de no avisar de la emergencia. En este sentido, ante las muchas injusticias que se han vivido estos 2 últimos años, hay muchas personas que, esperando que fueran otros los que levantaran la voz, pues jamás la levantaron ni ellos ni nadie. En el caso del experimento, no se perdía nada por avisar, pero en la vida real, como hablábamos antes, pues en medio de la emergencia sanitaria, muchos habrían sufrido la pérdida, el riesgo de perder su trabajo, sus vidas, en caso de hablar. Este factor hizo que todavía pesara más el silencio y esperaran que fuera otro el que se pusiera en pie. Esto explica en parte la existencia de tantos silencistas cómplices en todo lo que tiene que ver con la destrucción que se oculta tras los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hay mucha gente que está observando muchas cosas y que además después te dicen en petit comité, oye, mira que he visto esto, he visto aquello, pero realmente no levantan la voz, no quieren dar la cara. ¿Por qué? Pues ya lo hemos... Esto yo confieso que es lo que más me indigna. Es decir, la gente que en privado te da la razón, te dice que tienes la razón, incluso añade argumentos para que se vea que tienes razón y luego deciden callarse por conveniencia, por salvar eso que algunos llaman la zona de confort. Pues sí, pero la cuestión es que nadie les librará del futuro que viene, que es realmente terrorífico, porque todos están contribuyendo por activa o por pasiva, en este caso por pasiva, los silencistas cómplices con todo lo que está ocurriendo y por eso no se está pudiendo parar, ¿no? Pero bueno, como bien saben los oyentes de La Voz, en el caso
de este medio, pues no tenemos problemas de ponerle el cascabel al gato, que muchos otros callan, pero aquí no sucede eso, ¿no? Viendo el Tercer Reich a la luz de estos experimentos, podemos decir que el nazismo fue la consecuencia de una sociedad subyugada y cómplice, cuando no ejecutora, de las atrocidades que se llevaron a cabo. Viendo el gran avance de la agenda globalista en el mundo, podemos decir lo mismo. Es la consecuencia de una sociedad subyugada y cómplice, cuando no ejecutora, de las atrocidades que llevaron a cabo. Obviamente, no tiene el mismo nivel de responsabilidad aquellos que dirigen y utilizan estos mecanismos de subyugación para eliminar tanto la voluntad como el raciocinio de la gente, ¿no?, a la que subyugan. Pero también todos tenemos un nivel de responsabilidad en función del lugar en el que estemos. Sin duda, este es el sueño húmedo de cualquier dictador, y a falta de uno tenemos muchos que desean subyugar la mente de la sociedad e influir en ella a su antojo, pues para hacer con la sociedad lo que les venga en gana, para exaltarse ellos mismos. Tenemos una sociedad, como decíamos antes, psicopática, y la única solución a todo esto es ser valientes, es levantar la voz, es defender el bien, la justicia, la libertad, y en eso estamos. Llegados a este punto, simplemente pues invitar a nuestra audiencia a seguirnos la semana que viene en la Psicoteca, y pues obviamente pues trataremos otros temas que nos ayudarán a entender la realidad de la mente humana, del funcionamiento social, y a entender cómo podemos vivir mejor en este tiempo, en medio de este tiempo tan difícil y confuso en el que vivimos, ¿no? Pues me parece muy bien, don Miguel Ángel. Yo le he reservado hoy un tema especial, porque contó usted la semana pasada ese episodio, que es un episodio real, de cómo se supervisaba el hecho de suministrar descargas eléctricas a una persona, pero que en realidad lo que se quería ver era hasta dónde obedecía la persona que supuestamente daba las descargas eléctricas. Eso aparece narrado en una película interesantísima, una película francesa de los años 70, del año debe ser 78, 79, que protagonizaba Yves Montand y que se llamaba I como Ícaro. Usted sabe que Ícaro en un momento determinado huyó del laberinto de Creta con unas alas que se hizo con plumas y con cera, pero viendo lo bien que le iba a volar, en un momento determinado decidió volar hacia el sol, y entonces el calor del sol derritió la cera y cayó en el mar y murió en el mar. Entonces, la película estaba muy bien porque describía un asesinato que recordaba bastante al asesinato de Kennedy, aunque no era el asesinato de Kennedy, el país era un país que no se podía determinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, en el curso de la investigación que llevaba a cabo el protagonista, al que encarnaba el actor francés Yves Montand, pues evidentemente este se estaba acercando al sol como Ícaro, y ya te imaginabas a mitad de película que esto iba a acabar como el Rosario de la Aurora. Pero había toda una secuencia en que se veía el episodio de cómo pones a prueba a una persona que te sigue obedeciendo y que sigue dando descargas eléctricas creyendo que son ciertas, él no sabe que son falsas, a un actor y lo que permite a los psiquiatras que están ahí comprobar hasta dónde puede llegar la obediencia humana, aunque implique suministrar dolor a esa persona. La película, insisto, es una película que merece la pena ver, y como Ícaro se llamó en español y como Icare se llamaba en francés, y tenía además una banda sonora extraordinaria que había compuesto Ennio Morricone, autor de tantísimas bandas sonoras notables. Bueno, pues yo le voy a dejar con el tema principal de ese I como Ícaro, donde no solo se muestra lo peligroso que es acercarse a la verdad, sino sobre todo lo facilísimo que es manipular a la población de cualquier nación, y lo facilísimo que es además someter a la gente a la obediencia a órdenes que, por supuesto, si las pensara con cierta
cierto distanciamiento, jamás obedecería. Le dejo con esta banda sonora y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, don Miguel Ángel. Un abrazo y hasta la semana que viene. Y con estos compases magníficos de la banda sonora de Ennio Morricone para la película Y como Ícaro, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso